Hola, soy Freddy Saed, licenciado en Filosofía, y te invito a participar de este espacio de reflexión filosófica que he titulado Mate y Filosofía. En este primer encuentro vamos a trabajar sobre la alegoría de la caverna de Platón, que es un filósofo griego, 427 al 347 a.C., 2500 años atrás. Es una alegoría que está dentro de un libro llamado La República, escrito en forma de diálogo, como todas las obras de Platón, y quiero decirte también que está pensado y armado y estructurado para todo público, así que lo puedes entender perfectamente. El lenguaje, decía, es un lenguaje metafórico, y esto es fundamental que tengan en cuenta este dato, porque la metáfora en realidad no define la cosa, no la conceptualiza, no la encierra dentro de un marco de definiciones, sino que más bien como que la señala, como la metáfora poética, por ejemplo, el lenguaje poético, la señala, y eso permite una gran riqueza de interpretación, una gran variedad de interpretaciones. Y esta alegoría ha sido interpretada y trabajada por muchísimos pensadores durante muchísimos años, y hoy por hoy también, y en el futuro seguramente seguirá. Y ateniéndome justamente a esa riqueza interpretativa que ofrece la alegoría, es que yo ofrezco mi propia interpretación. Quiero decirles que no voy a utilizar esta alegoría como punto de partida para explicar la filosofía platónica o el mundo de las ideas, ni la teoría de los mundos, etc. No, eso no. Lo voy a tomar más desde un punto de vista instrumental, es decir, tomar la alegoría, hacer algunas interpretaciones, extraer, por así decirlo, algunas ideas de allí y conectarla con la idea de otros filósofos, otros pensadores, como el caso de Friedrich Nietzsche, de Michel Foucault y de Jacques Derrida. No se asusten por los nombres de los filósofos, en realidad le vamos a robar algunas ideas para aclarar lo que yo pretendo, y que me parece que es la pretensión también, ha sido la de Platón, que es la de interpretar o explicar la condición humana en su época. Y bueno, nosotros tomamos esta alegoría también como instrumento, junto con otras ideas, para interpretar nuestra condición humana siglo XXI. Bien, empezamos entonces a describir la alegoría en algunos aspectos principales. Platón nos invita a imaginarnos una caverna profunda, en el fondo del cual se encuentran prisioneros, sujetados, ni siquiera pueden mover la cabeza, de frente a la pared de la caverna, de espalda, digamos, a la boca de entrada. Y por la pared pasan, digamos, figuras, sombras, imágenes que provienen del mundo exterior, de gente que circula por la boca de la caverna, y hay como un fuego que proyecta esas sombras, y que además, como es natural, la gente pasa conversando, hablando, charlando, y esas voces, por el eco que hay en la caverna, se replican en su interior, en su fondo, de modo tal que pareciera que son las imágenes o las sombras que hablan. Es un símil, sería la televisión, digamos, ¿no? Que son las imágenes, pareciera que hablaran, y realmente es de gente que no sabe ni quiénes son, pero bueno, es como para arrimar una idea. Quiero decirles además que Platón nos aclara que esos prisioneros han estado toda la vida ahí, no es que fueron puestos. Toda la vida nacieron, crecieron y están ahí, de tal forma que no conocen otra realidad que la realidad esta que ven proyectada en el fondo de la caverna. Esto significa, digamos, que la única interacción que ellos han tenido toda su vida es con esa realidad, digamos, y que ha llegado a determinar su forma de pensar, a constituir el único material, por así decirlo, de análisis,
y a constituir su propia personalidad, su propia subjetividad, viendo esa figura y escuchando solo esas voces y ninguna otra más, digamos. Platón nos explica que un prisionero logra romper las cadenas y salir al mundo exterior y conocer otra realidad, pero luego vuelve con la intención de liberar a sus compañeros, mostrarle que existe otra realidad, pero lejos de ser aceptado, es rechazado, insultado, se burlan de él, e incluso en un momento dado Platón dice que si pudieran hasta lo matarían. Bien, a partir de acá me sugiero dos preguntas. En primer lugar, ¿por qué los prisioneros se niegan a romper cadenas y conocer otra realidad? La segunda pregunta, que no surge de la interpretación, pero la vamos a hacer para después hacerla jugar con otras ideas, es ¿a quién le interesa, digamos, que un colectivo humano esté como aprisionado a una misma realidad y a las mismas voces? Bien, ahora vamos a Nietzsche. Nietzsche, pensador alemán del siglo XIX, es un pensador fantástico, al cual yo adhiero, digamos, a sus ideas principales. Él nos dice en una de sus obras, que es La genealogía de la moral, que no existen hechos morales, sino que existen interpretación moral de los hechos. Es decir, que un hecho, un comportamiento en sí mismo no es ni moral ni inmoral. Uno lo interpreta de esa manera, de forma tal que hay épocas en que un mismo hecho, un mismo comportamiento es considerado inmoral y en otra época no es considerado inmoral. Bueno, esto ya lo sabemos, entonces es porque hay una interpretación moral de los hechos, como dice él. Pero además hace extensivo, digamos, este concepto a toda la realidad. Él dice, no hay hechos, hay interpretaciones. Bien, pero también debemos pensar, a partir de acá, es que las interpretaciones son siempre sesgadas, son siempre desde una perspectiva. Entonces, además quiero aclarar que cuando hablo de interpretaciones, no estoy hablando de interpretaciones individuales, subjetivas, que siempre las hay. Yo hablo de las grandes interpretaciones, aquellas interpretaciones que se instalan como verdades y que definen nuestra vida. Es como decir, como decir la cultura, digamos. Cuando hablo de interpretación de la realidad estoy hablando de una cultura que se instala, digamos, como dominante en alguna época de la historia. Y entonces, si hay tantas interpretaciones, tantas culturas, digamos, a través de la historia encontramos, pero además en cada momento, digamos, hay una gran cantidad de culturas, pero hay una la que se impone por sobre las demás. Entonces la pregunta es ¿por qué? Habiendo tantas interpretaciones, tantas culturas, hay una que normalmente se impone sobre las otras. Entonces ahí le robamos una idea a Michel Foucault, pensador francés que murió en 1984, y él nos dice que es el poder el que determina la verdad de una interpretación de la realidad. Es decir, el poder tiene poder de verdad. Bien, Jacques Derrida, le vamos a robar la idea ahora a este pensador argelino. Argelia es un país árabe del norte de África que estuvo muchísimos años bajo el poder, digamos, francés, fue colonia francesa. Y Derrida tiene en su obra El monolingüismo del otro, título difícil si lo hay. Él dice que toda cultura tiene un componente violento, un componente de violencia. ¿Por qué? Porque para instalarse, digamos, como verdadera, por así decirlo, como cultura dominante, tiene que eliminar otras culturas, otras voces, otras interpretaciones de la realidad. No solo eliminarlas, marginarlas, silenciarlas, herirlas, por así decirlo, acallarlas. Entonces por eso tiene un componente de violencia toda cultura. Pero además nos dice algo muy, pero muy interesante que hay que tener en cuenta. Él nos cuenta, mejor dicho, que en las escuelas, en la época que fue colonia francesa, en Argelia el idioma oficial en las escuelas era el francés.
y el idioma optativo era el árabe, cuando en realidad el árabe era el idioma original de Argelia. Es decir, que el dominador, digamos el colonizador, en este caso Francia, imponía su lenguaje, es decir, se arrogaban la capacidad o la potestad de nombrar la realidad desde su lengua, una realidad que no era la suya. Bien, esto es muy importante tener en cuenta porque Derrida nos va a decir que quien tenga el poder de nombrar la realidad, es decir, de significar la realidad, ese es el que logra establecer la verdad de una interpretación. Bien, estamos en condiciones ahora de retroceder de nuevo 2500 años, volver a la caverna de Platón y preguntarnos si quizás Platón no se estaba refiriendo a las cavernas físicas, sino a las cavernas mentales, aquellas que nos mantienen sujetas, digamos, a una misma realidad, a las mismas voces, y que desde ahí se construye, digamos, nuestra subjetividad y nos está invitando a romper, digamos, a soltar cadenas y salirnos de estas cavernas que nos mantienen sujetos. Y claro que Platón, él cree que existen verdades universales únicas, lo que pasa es que, bueno, lo estamos interpretando desde el siglo XXI. Yo creo que el mundo es interpretación. Tenemos que desarrollar para eso un pensamiento crítico para salir de las cavernas, un pensamiento que ponga en crisis las verdades dominantes y así proyectar un mundo nuevo, un mundo diferente, que yo no sé cómo será, digamos, qué forma tendrá. Lo que sí estoy seguro que debe construirse a partir de los marginados, de los silenciados, de los heridos, digamos, de las verdades coloniales, de las verdades racistas, de las verdades del capitalismo, etcétera. Es decir, un nuevo mundo en donde recuperar el poder de las voces, es decir, que todas las voces tengan el mismo poder de verdad, es decir, que no se imponga una sola voz, una sola interpretación, una sola cultura por sobre de las demás. Bien, esa es la metáfora, digamos, que deberíamos proyectar, y quiero concluir con una frase muy bonita de una militante feminista boliviana que se llama María Galindo, y habla de la autogestión social de la esperanza. Es una frase casi poética, dicha por una militante feminista, lo que significa, digamos, que esta nueva esperanza, la esperanza de un nuevo mundo es una construcción colectiva, es una construcción social. Bien, señores, de nuevo Platón nos invita a recordar, a romper, salir de nuestras cavernas, las cavernas propias nuestras, las cavernas, replantearnos las cavernas en las que vivimos, y sobre todo las cavernas también institucionales y de las instituciones educativas, sobre todo, ¿no? Porque no vaya a ser que en lugar de cumplir con esta promesa de crear sujetos críticos, capaz de cuestionar el poder de verdad de los sistemas dominantes, estemos constituyendo sujetos que sean funcionales a ese sistema de verdades. Así que, bueno, revisar las cavernas, digamos, de la educación sería fundamental. Bien, señores, terminamos. Si les ha gustado, les pido que lo difundan, me van a ayudar mucho para las futuras micros, y todas las recomendaciones que quieran hacer va a ser bienvenida porque van a enriquecer mis futuras propuestas. Señores, esto ha sido Mate y Filosofía. Lo de mate, bueno, si bien ahora en época de pandemia no es posible, pero el mate es un elemento sobre todo para nosotros los norteños y bueno, para algunos países vecinos también. Es decir, que nadie monopoliza, digamos, el mate, sino que circula. Bien, amigos, hasta la próxima mateada. Chao.